Y bueno, pues vamos a empezar con este taller. Aquí veo los comentarios de algunos. Aquí está Josh, qué alegría, ¿verdad? Dice que aquí está poniendo el versículo. Muchísimas gracias, Josh, que te estás conectando, a todos los que están conectando hoy. Este panel se va a poner buenísimo. Acuérdate que la religión apesta. Así, apesta. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no queremos ser ni condenar ni ser religiosos. Hoy vamos a hablar acerca de salvación, y la salvación viene con un paquetote de gracia, viene con la gracia, viene con el amor, viene sí con la disciplina como un buen padre, ¿verdad? Viene con muchas cosas la salvación, pero lo más importante es entender esto y que nosotros queremos que toda nuestra casa sea salvos. Y bueno, aquí les doy la bienvenida a todo el panel. Bienvenidos Memo, bienvenida Ale, gracias. Bienvenido Carlitos. Aquí están los chicos. Bueno, hoy parece que se vinieron uniformados, ¿verdad? Vienen de azul, porque estamos hablando del cielo, de la salvación, que es un tema que, bueno, muchos cuestionan, muchos preguntan, y yo creo que va a ser muy edificante estar hablando de esto, ¿no? Ya la primera pregunta para mí sería, Carlitos, yo creo que ¿por qué necesitamos salvación, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿yo salvación de qué? ¿Por qué? ¿O para qué necesito salvación, no? Bueno, yo pienso que fuimos creados por alguien, ¿no? Por un Dios que creó todas las cosas, ¿no? Entonces, Él se revela en la creación, Él se revela detrás de todo lo que hay, de todo lo que vemos hay un creador, y Él en su palabra nos dice que hemos nacido separados de Él, que lo traemos desde el nacimiento, ¿va? Dice ahí, creo que en Romanos 3:23, por cuanto todos, dice, hemos pecado, todos, estamos destituidos, separados de su gloria, hemos sido, y es justamente lo que nuestro Señor vino a hacer, ¿no? A reconciliarnos con Él, porque es necesario. Él nos creó con un fin de estar, pues, en comunión con Él, de hecho desde la creación, ¿va? Entonces sí es necesario que volvamos al Dios que nos creó. Sí, porque hablando del alma, estamos hablando de algo bien importante. Nuestra alma tiene eternidad. Nuestra alma vive para siempre, o probablemente pueda, cuando no tienes a Jesús. De eso yo creo que nos vino a salvar el Señor. Por eso necesitamos un Salvador, porque tu alma necesita un Salvador, ¿no? Mi alma reconoce a un Salvador. De hecho, cuando vino a revelarse Jesús a María, ¿verdad? Ella reconoció a su Salvador, ¿verdad? Amén. Su alma. Sí. Entonces yo creo que ¿por qué nuestra alma está en juego? ¿Por qué podemos decir yo necesito un Salvador? Porque mi alma puede estar en juego de qué, o qué puede pasar con mi alma. No sé, a ver, Memo. Sí, buenas noches. Bueno, yo pienso que creo de lo que he aprendido, de lo que Dios me ha enseñado, es que el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra puede ser 50 años, 60 años, no sabemos cuánto tiempo, pero donde vamos es una eternidad, porque nuestra alma, como decía la pastora, es eterna. Entonces dice que si no vamos a la eternidad con Dios, podemos ir al otro lado, con el enemigo, donde hay sufrimiento, donde la Biblia habla de que nos vamos ahora sí que al infierno, pero Dios por eso mismo nos rescata, nos salva, para que nos vayamos con Él a una eternidad, a vivir con Él para siempre, donde no va a haber sufrimientos, donde no va a haber lloro ni lágrimas, sino va a ser todo felicidad y gozo. Como todo va a ser restaurado, ¿no? Yo creo que esto es importante. Yo creo que las promesas es algo que todos debemos de conocer y saber. Nuestras promesas, en la Biblia sabemos que hay mandatos y sabemos que hay promesas, ¿no? Y las promesas, bueno, hay más de 8,000 promesas que sostienen nuestra alma y nuestra esperanza en esto, en ver cielos nuevos, nueva tierra, restauración. Pero algo que estábamos platicando hace ratito, Ale, era algo de hoy, que el Señor quiere que no solamente la salvación es con Él, ciertamente para tu alma, una eternidad, pero la salvación se empieza a disfrutar desde ahorita, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Ale? La salvación aquí y hoy. Bueno, el Señor nos dice en su palabra, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
¿verdad? Y ahorita la pastora nos hablaba de promesas y esa es una promesa, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos a Jesús entra la salvación, pero dentro de la salvación dice que es una salvación integral, que Dios quiere traer a nuestra alma, ¿verdad? Donde ahí están todas nuestras emociones, libertad, sanidad, liberación, prosperidad. Entonces es todo un trabajo integral que Dios viene a hacer y lo quiere para nosotros y para toda nuestra casa, ¿verdad? Que podamos disfrutar de esa salvación, porque como nos hablaba, ¿verdad? Aquí mi hermano Memo, que Dios quiere que mientras vivamos acá, tomemos sus promesas y Él nos trajo también para ser felices. La voluntad de Dios dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Sí, porque, bueno, decimos, necesito un salvador para mi alma. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué es Jesucristo el salvador de mi alma, Carlitos? Esto hemos estado hablando mucho porque a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Hare Krishna? ¿Por qué no otra persona? ¿Verdad? ¿Por qué no alguien más? ¿Verdad? ¿Quién es el salvador de mi alma? ¿Por qué Jesucristo? De hecho, ahorita que me pregunta eso, me recuerda un pasaje cuando el Señor estaba, iba a ser bautizado y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Dios nos revela que a través de Jesús, que él fue el designado por Dios mismo para poder, dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces es la importancia de ir conociendo poco a poco la palabra, ¿verdad? Porque ella nos va revelando el camino. Inclusive viene a mi mente otro muy importante, que es: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no? Que es lo que nos vino. Entonces él fue el designado realmente por Dios, se dio por amor a nosotros, ¿no? Santo, puro, sin mancha, Santo, puro, sin mancha. el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, el único Salvador, el único mediador, el intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor, o sea, Él es nuestra palanca, Él es tu palanca, Él es la gracia se derramó en Jesús, Él es el camino. Tú cuando empiezas a conocer la Escritura, esto que dice Carlitos es bien importante, viene revelación de la palabra y es súper importante. Yo quiero darte hoy un versículo para los que me están poniendo ahí el versículo. Fíjate, dice Juan 6:39, por ahí dice Juan 5:39 es el versículo. Dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando tú escudriñas las Escrituras, van a darte testimonio de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Y vas a reconocer que necesitas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, ¿no? Viene revelación. Entonces, la Escritura es como clave. Cuando tú recibes a Jesús, tienes que leer la palabra de Dios. Yo quiero que me digan qué es para ustedes la palabra de Dios y qué es lo que trae la palabra de Dios. A ver, no sé quién quiere empezar. ¿Memo? Ajá. La palabra de Dios es conocer el corazón de Dios, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, crecer en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos en sabiduría, que crezcamos en entendimiento para poder ser guiados a través de su palabra, de todo lo que Él nos dejó escrito para poder vivir en felicidad, como decía mi hermana, para poder llegar al propósito por el cual Dios nos creó. Escuché una vez una persona que predicaba, no me acuerdo, creo que fue en Saltillo, que dijo: si se te descompone tu carro, pues vas con el mecánico; si te sientes mal, vas con el doctor, pero tu alma solamente Dios la puede arreglar, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que arregla nuestro corazón, arregla nuestro interior, porque así es como empieza a trabajar Dios, de adentro hacia afuera. Conociéndolo más a Él, nos conoceremos más a nosotros. Ale. La palabra de Dios dice la palabra que es viva y que es eficaz, ¿verdad? Y es la que nos revela la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Carlitos, ahorita fíjate que me están haciendo una pregunta aquí, el que si la salvación se pierde. Esto ha sido como... Pues
Híjole, hay algo de lo que yo estoy muy convencido. Yo también he escuchado de repente gente que tiene esa duda, y yo hay algo que quisiera decir tan sencillo como esto. Dice la palabra de Dios que nosotros por la fe somos salvos, pero yo creo que la fe es la confianza total y completa de toda la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, si nosotros creemos toda la palabra, no podemos creer una parte y no otra, porque podemos correr el peligro de que mucha gente, por ejemplo, piensa que, bueno, como ya soy salvo, puedo hacer lo que, ¿verdad? O puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Libertinaje, ¿no? Libertinaje. Entonces, por ejemplo, cuando no conocemos ese carácter de Dios, dice Dios que es santo, y simple y sencillamente la cruz es el claro ejemplo de la santidad de Dios, porque tuvo que pasar por ese proceso de nuestro Señor para poder salvarnos. Entonces yo creo firmemente que el que de verdad cree hasta el final y no se aparte en su camino, ese es salvo. O sea, no es tanto de que se pierda o no se pierda. O sea, un acto de pecado no te cuesta tu salvación, pero sí puede cortar tu propósito aquí en la tierra, porque hay muerte, ¿no? Puede haber muerte. La relación con Dios, más que nada, el pecado corta la relación, y yo algo que también he creído mucho, que creo que un hijo de Dios que ya fue salvo, que ya entendió que el pecado fue lo que le separaba, el pensar de que, bueno, pues sé que Dios me perdona si vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Creo que es un pensamiento que habla, y hay que ponerlo en, ¿verdad? Preguntarnos realmente si realmente creemos la salvación, porque no desviarnos, ¿no? sino ir avanzando en el conocimiento para poder tener la fe completa en Dios, ¿no? Él ha prometido que si nosotros creemos no nos perdemos, pero creo que es la fe completa, ¿no? La fe completa es importante, porque aparte dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, cuando tú naces de nuevo, entonces tú empiezas como a caminar una manera de tratar de agradar a Dios, y no es que la salvación se pierda así, porque la gente también dice, ya, se perdió la salvación. Ahora, muchas veces la gente entra como a condenar, ¿no? A decir, se fue al infierno y de seguro ya perdió, hizo, ¿no? Entonces a eso no nos consta a nosotros no somos jueces ni de vivos ni de muertos. Dios es juez de vivos y de muertos, y nosotros tenemos que tener fe siempre en las escrituras y en la palabra de Dios. A ver, Carlitos. De hecho, comentó usted, pastora, algo muy importante que creo que hace la diferencia de un verdadero hijo de Dios. Dice, no practica el pecado, o sea, no es algo en lo cual nos deleitemos. La palabra de Dios también habla que de repente podemos caer, porque hay debilidad en nosotros, pero ahí empieza hay que afianzar la gracia, y es donde empezamos a buscar del poder del Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza de decirle no, porque dice que vendrá un espíritu de poder. Cuando venga a nosotros recibimos un espíritu de poder, y ese poder también incluye el poder decirle no, y poder a lo que a Dios no le agrada, pues es que no tenemos ese poder, ¿no? Entonces esa es la diferencia, creo, grande que mencionó, ¿no? Exacto. Practicar el pecado, ¿no? La liberalidad, o el tú decir, pues no lo practica, amén, ¿no? Amén, sí. Entonces, bueno, esto es importante, porque muchas veces esta pregunta, híjole, ¿no? Corre así mucho, y bueno, sí, todo, acuérdense que la palabra es por fe y para fe. Es por fe y para fe. Me preguntaban la otra vez, bueno, yo quiero que mi familia sea salva. ¿Cómo es que puede mi familia ser salva? ¿Cómo es que yo y mi casa seremos salvos? Entonces, yo les decía, mira, tienes que tener fe en la Escritura, fe en Jesucristo primeramente, tú y tu corazón, porque viene como un paquete completo, ¿no? Tú y tu casa serán salvos. Al tú creer en Jesucristo, esa salvación empieza a operar en toda tu familia, empieza a alcanzar a toda tu familia, pero también tienes que dar testimonio, tienes que orar, bendecirlos, ¿verdad? Orar y esperar en esa promesa. A ver, Memito o Ale, ¿quién me quiere contestar esto? Acerca de tu casa, la salvación en medio de tu casa. ¿Cómo es que Dios quiere alcanzar? ¿Cómo es que Dios quiere salvar? Como decía la pastora, ¿verdad? Es a través de la fe, a través de creer, pero nos decía algo bien importante, que es a través de nuestro testimonio, porque dice que a través de nuestro testimonio muchos se convertirán, ¿verdad? Por eso es importante nuestra casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos las 24 horas del día, ahí es donde de verdad se manifiesta el amor de Dios. Dice que nosotros somos llamados para manifestar que su amor y su poder, ¿verdad? Y es importante
que yo en mi casa es el primer lugar donde debo de manifestar su amor, porque es a través del amor de Dios que serán siendo alcanzados, impactados, orando, ¿verdad? Eso es importante, orar, declarar la salvación, porque hace rato hablábamos de esto, de que yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa seremos salvos. Cuando Dios entra, decía, es un paquete, viene sobre mí, sobre toda mi casa, ¿verdad? Porque Dios quiere traer libertad sobre nuestras casas y creer en eso, orar, declarar la palabra todo el tiempo. De hecho, no sé Carlitos. si alguien pudiera ahí buscar este pasaje, creo que está en Hechos, dice que se le acercó el carcelero y le dijo, ¿qué puedo hacer? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Creo que la llave para que ellos puedan ser salvos es que necesitan conocer a Jesús, necesitan conocer al Señor para que pueda entrar la salvación. Creo que es la puerta. Él dijo, de hecho él dijo en Juan, yo soy la puerta. Creer en Jesucristo es en el Hijo de Dios, en el sacrificio que Él hizo, saber que él dio su vida por ti, que Él te amó, que entregó su vida, que su sangre te lavó, te limpió. Conocer el sacrificio, el propósito por el cual Jesús vino a la tierra es importante, creer en Jesucristo. Y dice ese pasaje que está mencionando Carlitos, aquí lo tengo en Hechos 16, 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero sigue diciendo abajo, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Entonces, el hablar la palabra, acuérdate que la palabra trae revelación. Por la palabra, dice que la palabra entra como una espada, Memo, hasta partir las coyunturas, el alma, y la palabra trae revelación. La palabra es algo tremendo, porque cuando tú empiezas a hablar la palabra, a conocer la palabra, es como viene la revelación de Jesucristo al corazón. ¿Tú qué recomiendas que empiece a leer a alguien que acaba de recibir a Jesús? Yo le recomendaría que empezara a leer los evangelios, empezara por el Nuevo Testamento, porque así como Jesucristo es revelado a nuestro corazón, Él es el que nos va, Jesucristo es revelado a nuestro corazón. Cuando se revela Jesús en el corazón y se manifiesta en nosotros, Él nos va a ayudar a entender la palabra de una mejor manera. Él es el que nos va a mostrar con su luz, nos va a alumbrar el camino para entender la palabra de Dios. Entonces, por los evangelios es lo más recomendable que empecemos a leer los evangelios, el Nuevo Testamento, para que podamos entender quién es Jesús y que sea Jesús el que nos muestre la palabra. Es Jesús el que nos muestra la palabra. Amén, amén. Y a veces me preguntan, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. O sea, muchas personas, a ver, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pararme de cabeza, hacer una lista, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para obtener la salvación? Y a ver, ¿qué me contesta ahí, Carlitos? Porque no hay fórmula, pero pues está sí, todo. Es lo que, híjole, bueno, yo creo que decía el profeta Juan, que creo que el primer paso definitivamente es volvernos a Dios, que es lo que habla la palabra, el arrepentimiento, ¿no? Es decir, nosotros íbamos a un lugar o nos dirigíamos hacia un lugar que la palabra dice que es perdición. Entonces, cuando Dios nos llama, es justamente lo que indica esa palabra, arrepentirnos, es dar una media vuelta y regresarnos a Dios. Creo que es lo primero, ¿no? Volvernos a Dios. Pero también dice la palabra de Dios que dice un versículo, si confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, alcanzaremos la misericordia. También nos habla de que hemos estado hablando de que quién es el que nos da la entrada al Padre, es Jesús. Entonces necesitamos volvernos de todo lo que hayamos hecho, voltear hacia la cruz, a Jesús, invitarlo a nuestra vida, que entre a lo profundo de nuestro corazón para que Él reine, ¿sí? Dice, creo que es Romanos 19, si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador y crees que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Creo que ese habla un poquito acerca de eso, ¿no? De nuestra salvación, que es permitir que Jesús entre a nosotros, ¿no? Y ahí recibimos el perdón de Dios a través del sacrificio que hizo nuestro Señor.
Sí, porque esto es importante, creer. Digo, no hay una oración que tú digas así, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón por tus faltas, errores, porque a veces nos creemos muy santos, que no hemos roto ni un plato, ¿verdad? Y todos hemos pecado, todos, la palabra pecado es fallar, no dar en el blanco, todos hemos fallado, todos nos hemos metido la pata, todos nos hemos equivocado y necesitamos nosotros como verdaderamente reconocer que hemos fallado y creer que Jesús vino a esto, a restaurarnos, ¿verdad? A decir, bueno, esa sangre vino a lavarnos, dice la palabra, a limpiarnos de nuestras fallas y nuestros errores, y ahora a través de Jesús podemos tener una plática directa con papá Dios, con Dios, ¿verdad? Ahora podemos entrar directamente y esto es la salvación, creer en el sacrificio que hizo Jesús, pero no se queda ahí, no solamente te quedas con un Jesús muerto, porque yo me acuerdo que antes iba a una iglesia tradicional y yo veía, a mí no me gustaba entrar a la iglesia, no me gustaba, me quedaba afuerita así en el jardín, ahí platicando con Dios, porque yo veía una imagen de Jesucristo ahí crucificado y hasta me daba miedo, luego ahí lo ponían así, y entonces ahí para nosotros era ese como un final, ese fue el final, y ese no es el final. Ahí él ganó, ¿verdad? Una victoria, bajó, arrebató las llaves de la muerte y el Hades, y no solamente eso, resucitó al tercer día. Ahí está nuestra victoria, que si crees en Jesucristo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que te levantará a ti y te dará vida y vida eterna, ¿no? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, a veces me dicen, en la salvación, ok, yo creo, yo tengo que cuidarla, o sea, ¿por qué me salva Dios? O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, me está salvando, pero ¿para qué? O sea, como que ¿para qué nos salva Dios? Ok, ¿para qué nos salva Dios? Bueno, Dios nos salva, uno de los motivos principales de que Dios nos salva es porque somos, su propósito original de Él era que nosotros viviéramos una vida eterna con Él, y así como dice su palabra en el principio en Génesis, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El enemigo vino a truncar los planes y todo lo que Dios tenía planeado. Entonces Dios nos salva para recuperar eso que se había perdido. Lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, Jesús lo rescata, y ese es el motivo por el cual Dios nos salva, para que volvamos a tener comunión con Él y seamos uno con Él. Ajá, amén, amén. A ver, Carlitos, ¿algo más quieres añadir? Quisiera yo ampliar un poquito eso. Me acuerdo que la palabra de Dios dice que nos recuerda que nos hizo seres de libre albedrío para escoger. Entonces creo que nos pone en la misma situación Dios en este momento, porque tanto a Adán y Eva, que fue donde la caída del hombre, el origen de la caída del hombre viene de ahí, les dio la misma opción que te da a ti hoy el Señor, si nos estás escuchando, es escoger voluntad, la comunión con Dios o rechazarla, ¿no? Entonces, y es precisamente lo que nuestro Señor vino a hacer, a recuperar esa es la buena nueva inclusive, ¿no? Y que lo hace por amor, que ahora hemos aprendido a rendir nuestra voluntad, porque antes hacíamos nuestra propia voluntad, pero ahora es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me edifica, no todo me conviene, pero ahora qué importante es rendir nuestra voluntad y hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Por amor, y saber que tienes un propósito. Qué hermoso es entender que hay un propósito. Mucha gente camina en el mundo sin propósito, vive sin propósito, anda sin propósito, no sabe que tiene un propósito, y nuestro propósito es eterno, nuestro propósito empieza hoy y es un propósito que empezamos a vivir la eternidad, ¿no? A marcar esto para una eternidad para muchos. Ahora, yo estaba ahorita también reflexionando y viendo, ahorita me estaban haciendo una pregunta aquí, Lupita, otra Lupita, ¿verdad? Lupita Alvarado. ¿Por qué a veces las personas no quieren oír la palabra? ¿Por qué a veces las personas no quieren oír o parece que están, bueno, dice la palabra que a veces hay un velo, ¿verdad? Cuando ellas no reciben a Jesús hay un velo, no entienden. Pero ¿por qué a veces la gente no quiere oír la palabra? Dice, ¿cómo hacer para que la oigan? ¿Cómo hacer para que a lo mejor su familia, su casa, oiga la palabra? A ver, Ale. Bueno, esto es importante porque dice que a veces, ¿verdad?, los sentidos espirituales están cerrados, pero nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y con mucha gracia, ¿verdad? Porque muchas veces
estamos ahí como que golpeando con la palabra. Y en lugar de edificar, lastimamos, y eso que hace que el corazón de la otra persona se cierre. Y sabes que tú ora por ese corazón, porque la intercesión es lo que empieza a quebrantar el corazón. Que es importante aquí a declarar la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es como un boomerang, que cuando tú le envías, dice que va y cumple el propósito. Por eso es importante que yo esté orando por el corazón de esta persona, porque a su tiempo va a ser una tierra que va a recibir, no va a estar al 30 ni al 60, sino que va a poder escuchar la palabra, y la palabra va a traer salvación. Sí, es importante esto, porque a veces el oído se cierra por la rebeldía, por la dureza del corazón, la incredulidad, y nosotros tenemos que también estar como orando por nuestra familia, teniendo una paciencia. Dios tuvo tanta paciencia con nosotros, ¿verdad? Tanta paciencia que nos tuvo. Si vieran, aquí hay unos testimoniazos, aquí tenemos unos testimoniazos tremendos, no hombre, aquí no, eran, ya luego les contaré, ¿verdad?, el chisme aquí, ¿verdad?, con mis hijos, pero gracias a Dios, Dios los rescató, y nos rescató, me incluyo, porque no, hombre, éramos tremendos, ¿no? Pero así dice Dios nos saca de lo vil, de lo necio y de lo menospreciado. Pero te voy a decir algo, tú no puedes perder la paciencia en otros, tú tienes que esperar el proceso. Tú vives tu proceso y por amor tú crees que esta persona, porque Dios no quiere que nadie se pierda, ojo, Dios quiere que todos vayan a un arrepentimiento, y Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, Dios dio a Jesucristo, a su Hijo unigénito, por el mundo. Y muchas veces nosotros decimos, este sí se salva, este no, hombre, este está re mal, este no se va a salvar, este sí, y etiquetamos. No, el que pone etiquetas es Satanás. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vayan a un arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener fe y creer y orar, yo creo que por la familia, por los hijos, estar teniendo ese proceso de paciencia y de amor, mostrando a Jesús. No son palabras, sino mostrando a Jesús. A veces mucha palabra mata, envanece, ¿verdad?, pero el amor edifica. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es importante. Ahora es clave, hijos, cuando tú recibes la salvación, que, o sea, recibo a Jesús, porque yo me acuerdo que recibí a Jesús y de repente, bueno, pues empecé a leer la palabra, empiezas a leer la palabra y bueno, de repente ya te crees aquí, no, bueno, ya quieres dar tu bibliazos, ya sabes mucho, y bueno, me acuerdo que cambió mi manera de vestir, de muchas cosas, como que debe de haber un equilibrio, ¿no? La palabra misma va trayendo un equilibrio, pero de repente te conviertes y bueno, ya quieres dar bibliazos a todos, ya tú te crees la santa Penélope archirrequete espiritual, ¿no? Y yo creo que esto es importante, me convierto y entender que yo vivo mi proceso y voy en ese cambio y poco a poco para no regarla. Vamos a hablar acerca de cómo la religiosidad, o sea, ¿qué podría ser algo religioso que estorbara para la salvación de alguien? Bueno, yo creo que todos hemos pasado ese pequeño proceso de cuando nos convertimos y empezamos a ir a la iglesia, a asistir a una iglesia, o leer la palabra. Para eso es importante siempre tener nuestros guías, nuestros líderes, nuestros pastores, que son los que nos guían, y dejarnos guiar por ellos. Es importante ser obedientes en lo que nos digan, porque muchos de los que estamos aquí ya pasamos esos procesos. Entonces, como decía la pastora, es importante todo con amor, mostrar el amor, más que nada nuestro testimonio, nuestra manera, nuestro carácter es lo que va a convencer a la gente más que nuestras palabras. Y abrazar a la gente en vez de rechazarla o en vez de etiquetarla, juzgarla. Nosotros estamos para amarlos, para bendecirlos y para perdonarlos, y mostrando siempre el amor que Jesús mostró hacia el mundo, porque como decía, no quiere que ninguno se pierda, así como dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Él no dijo a mi pueblo, dijo al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amar a todos sin importar, sin etiquetar y sin juzgar a nadie. ¿Alguien más quiere añadir algo de esto? Ajá. Porque decía, fíjate, la religiosidad a veces es muy peligrosa, a medida de que a veces empezamos a aprender y a conocer la palabra de Dios. Acuérdate que Dios que es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que no juzga.
¿verdad? Que no seamos como ese fariseo que oraba y que decía, gracias Señor, porque yo no soy como estos otros, que mira, y hacen esto y hacen el otro y empiezan a juzgar, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Que si yo recibí el amor de Dios, así es como debo de ver yo a los demás, con amor. Todos nos equivocamos y la religiosidad, ¿sabes qué? Es algo que es fea, que cierra el corazón de la gente, que yo debo de dar de gracia lo que de gracia he recibido y que he recibido, la salvación y el amor de Dios, ¿verdad? Porque imagínate, si Dios me perdonó a mí, o sea, él es bueno. Nosotros debemos de tener cuidado de no juzgar a nadie. Nos perdonó que éramos bien pecadores, hermanos, bien Amén. pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos, porque seguimos fallando, pero estamos sostenidos por la gracia Ese es y otro cada día estamos ahí dependiendo de su Espíritu Santo. Ah, eso es clave, ¿eh? El Espíritu Santo aquí es el que tiene, mira, es el director de este tiempo. Él es el que nos dirige, que nos enseña, que nos ayuda y nos recuerda todas las cosas. Y el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, Él es el que nos va revelando también esto, la salvación tan grande que recibimos. Y yo creo que esto es importante, conocer al Espíritu Santo, saber que hay un guía aquí, que hay alguien que te puede guiar. Carlitos, ¿me puedes hablar de esto? Quiero que Carlitos te hable del Espíritu Santo. Amén, amén, que nos dé gracia. Bueno, algo que platicamos hace ratito es que el Señor nos dejó una maravillosa promesa. Les conviene que yo me vaya, ¿verdad?, a la presencia del Padre, del Hijo. Dicen que están sentados en su trono, pero Él no nos dejó solos, nos dejó a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el cual dice que nos va a ayudar, el que nos va a redarguir, nos va a abrazar, nos va a capacitar. Entonces creo que necesitamos depender de Él. Es alguien real, Él es espíritu y Él dice que Él vive en cada uno de nosotros, mora en cada uno de nosotros, ¿no? El Señor habló en varios pasajes acerca de que si amamos a los demás, si lo buscamos de corazón, dice, morará, así como moramos yo y el Padre, así seremos uno todos, ¿no? De hecho nos da más de una unidad también, ¿no? Entonces creo que el Espíritu Santo es el que todos necesitamos para poder conocer la palabra, inclusive es la llave para poder conocer revelación de Dios y todo. Y eso es importante que todos lo sepan, que nos ha enviado una promesa importante, ¿no? Que es el precioso Espíritu Santo, que es Dios también, y que Él vive y mora en todos aquellos que le entregan su vida y que creen en que Jesús pagó por nosotros, ¿no? Amén. Bueno, para mí el Espíritu Santo sí es todo, ¿verdad? Él no es el que nos da la estrategia, nos da la gracia, la sabiduría, como dice Carlitos, nos va a guiar, nos va a revelar, es nuestro amigo fiel. Él es nuestro amigo fiel. Él es el que nos ayuda en todo tiempo. Fíjate que tengo aquí, nosotros ahorita preocupándonos por el alma, porque tenemos que preocuparnos por el alma, es lo más importante. A veces nuestra vida está como muy caminando en lo superficial y nos estamos preocupando por muchas cosas y descuidamos nuestra alma. Como aquel rico necio, ¿verdad? Que dice la parábola del rico necio, dice que, porque esto ya no lo terminé en el tema pasado, pero decía que un rico ahí estaba diciendo, ¿verdad? Ay, ahora que, porque dijo Jesús, este muchacho que ya tenía una heredad, pensó dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar ahora mis frutos. Y dijo, ahora voy a derribar mis graneros, voy a edificar mayores, voy a ir a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, él estaba hablando a su alma como diciendo, ya la hicimos, ya lo logré, ya estoy aquí, pensando en algo muy superficial, no pensando en la eternidad. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Ojo, no está Dios enojado o como en contra de que tú prosperes o de que tú seas bendecido. Lo que pasa es que muchas veces no tomamos en cuenta a Dios, no dependemos de Dios, como que sacamos a Dios de los planes y muchas veces no estamos abrazando y dependiendo de Dios. Yo creo que para que tu alma sea guardada es importante aprender a depender de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién me puede explicar? Bueno, yo quiero aprender a depender de Dios, pero ¿quién es Dios? O sea, ¿por qué
tengo que depender de Dios. A ver, Memo. Dios es, pues Dios lo es todo en nuestras vidas, ¿no? Para mí Dios es nuestro creador, es el que nos hizo, Él es, dice su palabra que todo fue hecho por Él y para Él y sin Él nada existiera. Él es amor, Él es restauración, Él es vida, Él es eternidad, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él, todo lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Hablábamos hace rato del Espíritu de Dios, decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando en el inicio del Génesis, y estaba todo un caos. El Espíritu Dios así se mueve en nuestras vidas cuando llega a nuestras vidas, que está hecha un caos, y vuelve a acomodar todo en su lugar y nos da vida y vida en abundancia y nos ama con un amor eterno. Dios es amor, simplemente amor, en toda la extensión de la palabra amor. Quise añadir también que una de las cosas que revela la palabra es que Dios es espíritu, precisamente. Dios es espíritu. Inclusive creo que en las Biblias hebreas lo describen como el eterno o el que siempre ha existido. Mucha gente lo llama el ser supremo, mucha gente lo llama la fuerza, mucha gente. De hecho, es increíble que muchas personas, a lo mejor aunque no crean, saben que hay algo atrás de todo, ¿va? Porque no podemos depender. Debe haber una causa, ¿no? Hasta la misma ciencia dice, es que hay una causa, no puede ser que esto esté así, ¿no? Entonces esa causa, la palabra de Dios la revela. ¿Cómo se llama ahí? Es el eterno, ¿no? El gran yo soy también le llaman, y dice la palabra que Él es espíritu, y es precisamente lo que sopló en nosotros, ¿no? Parte de su esencia, ¿no? Amén. Fue la que nos dio vida, y es la que quiere que reconectemos con Él, precisamente el espíritu de nosotros con Él. El Espíritu de Dios está ahora queriendo conectar con nosotros, y como papá, ¿verdad? Como un buen padre, como dicen, es un papá. Y siempre el hombre ha querido ser bien independiente y caminar en sus caminos, ¿no? Y hacer lo que se le pega la gana, y bueno, y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Yo creo que eso lo enseñó Dios en el desierto, desde que sacó a su pueblo de Egipto, les enseñó a depender de Él, ¿no? Porque es necesario que el hombre que se cree tan autosuficiente y Superman y Supergirl entienda que no, que necesitamos un papá y que necesitamos depender de Él y confiar. Es una relación de confianza y de amor. ¿Cómo conocieron a Jesús? Yo me voy a extender un poquito más, tenemos 10 minutos, pero me voy a extender, me voy a agarrar, me dan 5 minutitos ahí, si me dan 5 minutitos me los tomo de su tiempo. ¿Quién les compartió? ¿Cómo es que fueron salvos? ¿Cómo es que, así como conciso, chiquito, porque somos varios y yo creo que la historia puede estar muy fuerte, pero yo creo que es importante, porque yo me he dado cuenta que todos llegamos por un amigo. Muchas veces hay alguien ahí que te está compartiendo, que se está tomando el tiempo para compartirte una palabra, hablarte, y un amigo que está orando por ti, que está preocupado por tu alma, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos llegamos así, ¿no? Por un amigo. A ver, Memito, a ver. Bueno, yo tenía 15 años, estaba en Jacksonville, Florida, y fue a través de una muchacha cristiana que yo me enamoré. Anda. Y ella venía de una familia cristiana, y un día la mamá me dijo, a ver, eran puertorriqueños, y me dice, tú deja de andar de vago en esa bicicleta y vete a bañar, que te vamos a invitar a la iglesia. Y yo dije, bueno, pues iba a ir Cookie, así le decían a la muchacha, pues yo voy con ella. Pero era y así fue como Dios me cautivó, me llamó, y a través de esta muchacha pues fue como yo llegué a los pies de Cristo. Ya después lo demás ya se los contaré. Fíjate que así llegó la samaritana, Memo. Muchas veces llegamos por conveniencia. Memito, bueno, bien convencido, así dijo, mi esposo por ahí va, mi esposo dijo, yo de aquí soy, y ahí les contaré luego la historia, ¿verdad? Bien listito. Pero muchos llegamos así, o sea, la samaritana estaba ahí cuando Jesús le dice, yo te puedo dar un agua que nunca más vas a tener sed jamás. O sea, la samaritana traía un recorrido, estaba bastante corridita, ¿verdad? Ahí pues, bastante traqueteada, pero llegó Jesús y ella dice, bueno, si ya no voy a tener que venir aquí a
cada día cargar el cántaro, a venir a llenar mi cántaro, a llenarlo, o sea, dame de esa agua, me conviene. Y muchos llegamos así porque nos conviene ser sanados, porque nos conviene, o sea, recibo salvación porque me conviene, porque va a traer sanidad a mi cuerpo, me conviene porque va a restaurar mi familia, me conviene porque va a restaurar o va a hacer algo Jesús. Y ya después te empiezas a enamorar de Jesús. Es como que el Señor, no cabe duda que es pescador de hombres y nosotros nos enseña a hacer, nos avienta el anzuelo y caemos, ¿verdad? Y de repente ya nos pesca y el Espíritu Santo nos pela, porque no quieras pelar tú a las almitas, ¿eh? Luego muchos la agarramos ahí del Espíritu Santo y quieres pelarlos y unas tajeteadas que le pones ahí. No, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo pele. Y Él nos pela y después el Señor, qué hermoso, hace una obra con nosotros, un gran ceviche. Hace una obra increíble. No, Ale, ¿cómo fue que tú recibiste a Jesús? ¿Cómo fue? Me acuerdo que era muy pequeñita, era una niña, tenía como 8 años, y fue a través de mi papá me compartió de Jesús, pero ¿qué creen que pasó? No empecé ahí a tener una relación, a esa edad lo recibí y fueron 20 años después, tuvieron que pasar 20 años después para que yo realmente, muchos años después, volví a confirmar esa declaración, y no solamente a confirmar, que lo pude entender, que pude vivir eso de que ven Jesús, yo te necesito realmente en mi vida, necesito que entres a mi corazón. Y desde ese momento Dios empezó a cambiar, empezó a tener esa relación que Él quería acercarse, ¿verdad? Porque Él siempre está ahí, y siempre les decía a las mamás y a los papás: hey, nunca bajes la guardia, que el diablo no te quiera venir a decir, deja de orar por tu hijo porque ya pasaron 20 años y no pasa nada. Déjame decirte que Dios es fiel y que cada oración, alguien me decía, es que tu papá yo lo escucho orar todos los días por ti, y pasaban 15, 18 años y nada. ¿Y qué crees? Que esa oración tuvo un fruto. Entonces, papá, nunca dejes de orar por tus hijos, porque Dios es fiel y no va a permitir que se pierdan. Amén. Nunca dejes de soltar palabra, consejo. Fíjate, esto es clave, familia. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre, cuando es enviada, va a ser un trabajo, va a ser una transformación. La palabra de Dios tiene poder, y poder para salvar el alma de un familiar. Yo, así como Ale lo vi en mi hermano, 17 años creo que pasaron, no sé cuántos años ya, se me perdió la cuenta, y ahora pues ya predica la palabra, está enamorado de Jesús, y bueno, así, o sea, la palabra no regresa vacía. Tú no dejes de declarar, de confesar, no des piedricaciones, pero sí habla la palabra, profetiza, porque muchas veces nosotros estamos como perdiendo la esperanza y pensamos, no, de aquí a que se convierta, no, es que la palabra hace un trabajo, es que la palabra tiene poder. Carlitos, ¿cómo fue que tú conociste a Jesús y cómo fue que te compartieron? De hecho, justamente, ahorita que decía eso, usó la sabiduría de un familiar, un tío mío, con mucha paciencia, porque a veces, ¿verdad?, quieren insistirle a alguien, ¿verdad? De hecho, si te sirve, no insistas mucho, porque a veces como que, ¿verdad?, caemos en otra cosa. Pero en mi caso, un familiar mío me invitó, oye, vamos, y nosotros nos resistíamos, no, hasta que un día se acomodó todo. Yo creo que era una cita como en la samaritana que ya tenía el Señor, y simple y sencillamente escuché la palabra de Dios. Yo creo que esa fue la clave, ¿no? Dios usó un familiar para llevarme a una predicación. De hecho, si a veces no sabemos cómo hacerle a alguien, ¿cómo le comparto? Invítalo, compártele, ¿verdad?, nuestras transmisiones a lo mejor, o invítalo en un futuro a las congregaciones, porque creo que, como dice la palabra, la fe viene por el oír. Entonces fue lo que sucedió conmigo. Yo cuando no sé si les he contado que recién llegué, yo todavía asistía a la iglesia y todavía andaba en cosas pero hay algo bien importante que sucedió en mi caso. Es que cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, después de haber escuchado y estado en un lugar, cuando yo empecé a leer, empezó el cambio verdadero. Es como cuando dice mi hermana, empezó la comunión verdadera con Dios, ¿no? Y ahí fue donde ahí me impactó Dios. Y ese familiar, mi tío, Dios lo usa mucho para enseñar, y a través de él, en una célula que yo asistía,
me empezó a dar La palabra. se me hizo súper interesante todo. Y yo creo que fue todo eso. Usó varias cosas Dios, ¿verdad? Pero ahí Dios cuando nos cautivó. llama, nos llaman, ¿verdad? Por su gracia nos alcanza su amor y ya estamos predestinados, dice la palabra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoce, Dios te puso nombre. Dios quiere la salvación de tu alma y Dios tiene el cuidado de ti y de toda tu casa. Entonces, Él quiere traer salvación al mundo. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que hablar la palabra a tiempo y a destiempo. Nunca es decir, no va a hacer nada la palabra. No, tú sueltas la palabra, tú sueltas el consejo a tu amigo, a tu amiga, tú das un versículo, tú das un detalle con la palabra y la palabra siempre va a hacer un trabajo porque la palabra de Dios es poder. Dice que es viva y eficaz y penetra hasta los huesos, hasta partir el alma y las coyunturas. Entonces la palabra siempre entra y hace un trabajo perfecto y precioso en el corazón del hombre. Entonces, bueno, pues qué importante todo esto y qué importante que en este tiempo nosotros podamos vivir Santiago 5, versículo 19 y 20, que nosotros sepamos en este tiempo que si alguno de nosotros sabe que si alguien se ha extraviado de la verdad, lo hagamos volver. No, lo hagamos volver, dice que sepa que el que haga volver al pecador del error, de la falla, de su camino, porque a veces escogemos nuestros caminos, pero ya Dios nos ha marcado un camino y a veces como que nos salimos del camino, ¿verdad? Pero quien haga volver, yo creo que es un trabajo también que en estos días tenemos que ser restauradores de almas, ¿no? Restauradores de almas, de hacer volver, dice, salvará de la muerte un alma. Habla de un alma, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, porque muchos andamos vivos afuera, parece que andamos vivos, pero estamos como muertos. Entonces esto es importante. Hay gente que se ha alejado, hay gente que está perdiendo el sentido de la eternidad y es tiempo de volver a casa de papá. Es tiempo de volver. ¿Tú qué le puedes decir a alguien que se ha alejado del camino? Híjole, pues yo quisiera animarte a que a veces nos alejamos por algún motivo, ¿verdad? Por algún testimonio. Platicaba yo precisamente ayer con un hermano que conocí en otro lugar y Dios siempre me ha puesto, inclusive, siempre me ha puesto a gente que se aleja, es que como un ministerio extra que tengo, y le decía precisamente, le digo, ¿sabes qué? No sé qué te haya pasado, no sé qué hayas hecho, no sé cuál puede ser el motivo, pero yo nada más te quiero decir algo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios te ama y si eres su hijo, Él va a hacer que tú vuelvas, ¿sabes? Dios es misericordioso, Él actúa de muchas maneras, pero no dejes de ver a Jesús. Yo creo que sería no dejes de ver a Jesús, porque cuando a veces vemos a las personas se decepciona la gente, ¿no? O sea, los testimonios, algo así, se nos olvida que a veces pues somos imperfectos, ¿verdad? Digo, somos imperfectos, pero creo que hasta la palabra lo dice, cuando Pedro dejó de ver, cuando empezó a ver otro lado y dejó de ver al Señor, es donde se ahogó. Se estaba ahogando, casi se ahoga. Memito, ¿algo que quieras añadir? Bueno, yo te invito a que te aferres de las promesas, que no las sueltes. Te lo dice una persona que se soltó y muchas veces sufrió muchas consecuencias pero muy, estoy vivo por puritita gracia de Dios, por su puritita misericordia. Yo te invito a que te aferres lo que dice en Romanos 8, 35 al 39, que no le creas al enemigo, no importa el problema que estés pasando, lo que estés viviendo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Agárrate de esa promesa y todo se cumplirá en su tiempo, como decía la pastora al principio de esta transmisión. Todo tiene su tiempo y su lugar, y Dios cumplirá las promesas, como compartía mi hermana. La palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre es enviada, cumple su propósito y nunca regresa vacía, y Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. No pierdas la confianza de acercarte a Papá Dios. Con esto terminamos en esta sección de Salva tu alma, Save our soul. No pierdas la confianza de acercarte a ese trono de gracia. Acuérdate que cuando tú te acercas a Dios, hay un trono de gracia y de misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana.
A veces el acusador está tratando de hacerte sentir súper mal, tratando de alejarte. Hay alguien que sí quiere robar tu alma, que quiere robar el propósito de tu alma, que quiere robarte la vida aquí, ¿verdad? Porque Él vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces no pierdas tú la confianza en Dios. No pierdas tú la esperanza en Dios, y que tú te puedes acercar a papá y que Él te conoce perfectamente, que Él sabe de qué patita cojeas y que Él sabe cómo estamos, y que para Él no hay nada oculto, pero Él lo único que quiere es tu bien. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere fortalecerte, Él quiere cambiar y renovar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir, porque el propósito de Él es que nosotros seamos hijos felices, bienaventurados, dichosos, largamente felices, ¿no? Él ama a sus hijos, ¿no? Y entonces mantente firme en esta convicción de que Dios te ama. Dios te ama. Amén. Así que no pierdas la esperanza y tu fe en Dios. Y bueno, pues yo quiero darles las gracias a los tres. Han estado increíbles hoy como familia aquí. Hay mucho que podemos hablar, hay mucho que decir. Por ahí ponían la santidad, Dios es santo. Pues sí, Dios es santo, cuidemos nuestra santidad, sí, es importante. Y bueno, ya habrá otros temas que podemos nosotros seguir hablando. Dios nos ama y Él quiere restaurarte. Y hoy, si tú vienes por primera vez, Ale, si puedes hacer la oración de salvación, y vamos a repetir todos esta oración de salvación. Hoy oramos y le decimos: Señor Jesús, gracias por voltear tu mirada hacia mí. Gracias por perdonar mis fallas. Gracias por perdonar mis fallas. Hoy te pido que entres en mi corazón, y que habites en él. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por el hermoso regalo de la vida eterna, y que sea tu Espíritu Santo todos los días de mi vida, guiándome y llevándome a conocer el corazón del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos, familia, los amamos muchísimo. Nos vemos el próximo jueves. Besos, bendiciones. Bendiciones Bye, a todos. adiós.